Hola, buenas tardes. Esto es Paleopolítica y Cultura desde Valparaíso. Estamos con Sebastián Izquierdo esta tarde para hablar de Chile y con los habituales Miguel, un señor de Logroño, Iván el Terrible o Iván el Gallego Despotricando y Victoria. Hola, una alienada. Hola a todos, chicos. Yo desde Santiago, no desde Valparaíso. Y se va desde Santiago, correcto. Seba, ¿cómo está la situación ahora en esos frentes de guerra que parece que hay en Santiago y, bueno, en todo Chile? Interesante. Es que a mí estas cosas me divierten. Pero a mí lo que me gustaría más cuando me hablaron de participar en el programa ustedes, a pesar de que teníamos pensado que participar desde antes, yo tenía pensado más venir a hablar temas más profundos, era más hacer como una cronología de lo que fue ocurriendo en Chile en 2019, porque fue algo que fue pasando es algo que era obvio para nosotros que iba a pasar hace mucho tiempo. De hecho, yo en 2017 había dicho que a finales de 2019 se venía el reventón y mucha gente me encontró que estaba loquito, que me creía profeta y otras cosas. Entonces a mí me gustaría que como que fuéramos repasando lo que pasó en Chile en 2019 desde el principio, porque fue un año en el que las cosas fueron agarrando el vuelo que tenían que agarrar, como pasa en cualquier democracia presidencialista cuando tenía un periodo de 4 años, ¿cierto? Donde el primer año, como decimos en Chile, es de yapa, o sea, es de regalo para el mandatario, y ya el segundo año comienzan las movilizaciones de la oposición. Y en Chile lo que vimos fue que comenzó todo con una movilización feminista muy fuerte. En marzo, Chile los años comienzan en marzo. Después vimos una movilización de profesores, y como tanto la movilización feminista como la movilización de profesores no lograron hacer mella, digamos, en el gobierno los bypaseó de forma bastante hábil. Se comenzaron a hacer un tipo de movilizaciones que se llamaban Nos Cansamos, Nos Unimos, que eran movilizaciones que convocaban muy poca gente, pero que convocaban gente muy importante de la izquierda chilena, que son los líderes sindicales, los líderes de los grupos de movimientos sociales, que le llaman ellos, que en realidad son estas pandillas comunistas, ¿no es cierto? Y comenzaron a hacer estas movilizaciones muy pequeñas, pero desde estas movilizaciones pequeñas crearon una plataforma que se llama Mesa de Unidad Social, y a través de esta plataforma que unifica sindicatos, muchos gremios, eso es una plataforma bastante cercana a lo que es el corporativismo fascista, porque es un congreso de gremios, sindicatos y orgánicas de la sociedad civil, ¿eh? Y que ellos comenzaron a formar esto con la venia y con el presupuesto del Foro Sao Paulo y el Grupo Puebla. Y el día 12 de octubre se aprueba, ¿no es cierto?, la ofensiva, los presupuestos y la estrategia para la ofensiva que va a existir a partir del día 14, es decir, 2 días después. El día 14 de agosto se establece que primero van a partir los secundarios del Instituto Nacional, que ese día quemaron la rectoría de su colegio. El Instituto Nacional es el colegio más importante de Chile, históricamente hablando, colegio de secundaria, digamos. Y quemaron la rectoría del colegio y acto seguido comenzaron a vandalizar lo que son los torniquetes de paso al metro. Lo que ocurrió ahí fue que otros agentes de la izquierda dura comenzaron a hacerse pasar por ciudadanos comunes y corrientes que iban pasando por ahí y se unían a los jóvenes, y esto revienta un poco, hace suerte el efecto esperado por esta gente el día miércoles, donde a medida de que se empieza a generar esta idea de que hay una cosa que está creciendo, a pesar de que está todo eso bien planificado desde antes, se empieza a sumar gente común y corriente por el descontento que fuere, y ya el viernes 18 es cuando tenemos, ¿no es cierto?, la quema de 77 estaciones de metro, los saqueos, la noche esta de terror que se vive. Y desde entonces nos encontramos en una situación de guerra civil de baja intensidad, principalmente principalmente los dos bandos fundamentales en guerra los 3 bandos fundamentales en guerra son el gobierno, de centro derecha, Sebastián Piñera,
con está peleando con la fuerza chavista, y a su vez ambos dos con los comerciantes y todo lo que es el mundo, ¿no es cierto?, de las pequeñas empresas y las medianas empresas. Las grandes empresas han puesto una cantidad brutal de seguridad privada y han solucionado su problema, y las pequeñas empresas han tenido que salir, bueno, los pequeños empresarios han tenido que salir con armas de fuego, armas de contundentes, bates de béisbol, etcétera, a defender sus locales. Los chavistas han, bueno, como bien hablábamos antes de salir al aire con Daniela, destruido el centro de varias ciudades del país, principalmente Concepción, Valparaíso y Santiago, y Antofagasta, claro, Talca, etcétera, podría ponerme a nombrar. Son más de 1000 comercios destruidos, son varias hectáreas de espacio público ocupado, o privatizado, diría, privatizado por el comunismo, digamos, privatizado para ellos, que le expropiaron al resto de los chilenos y en distintas ciudades. Entonces, la situación actual es que la reacción se ha comenzado a articular. En unos 4 meses de movilizaciones han logrado recuperar un poco la esperanza, se ha juntado una gran cantidad de gente en distintas manifestaciones a lo largo del país. En la última manifestación en Santiago tuvimos 12.000 personas, una manifestación de la reacción ante esta gente. Ya estamos hablando de una reacción política, no de los comerciantes, sino de lo que es la derecha. Y dentro de esto han surgido los grupos que ya existían, pero que se han articulado de tal manera de generar un daño a las fuerzas de ocupación chavista, que serían los grupos del que yo lidero, que es Capitalismo Revolucionario, junto a otros como Aún Tenemos Patria, y a personas que intentan, ¿no es cierto?, revivir el antiguo movimiento nacionalista Patria y Libertad. Dejen de llamarme cuando estoy en vivo. Que han estado, ¿no es cierto?, comenzando a quitarle espacio en la calle a los grupos chavistas de ocupación. Todo esto en vista a un plebiscito que sería para cambiar la Constitución chilena y hacer un símil de una asamblea constituyente, pero con otro nombre. Y esa es la situación actual, digamos, una situación actual de guerra civil de baja intensidad, con peleas básicamente todos los días en distintas zonas de la ciudad, ya sea entre cualquiera de estos 4 bandos, digamos, la reacción derechista organizada, los comerciantes, el gobierno y la fuerza chavista de ocupación. Eso es básicamente el resumen, y con eso los dejo para que comencemos a pimponear y que los datos que tenga cada uno y cuáles son los posibles resultados de esta situación, etcétera. Sí, el tema es que no deja de ser sorprendente para Europa y para el resto del mundo lo que ha pasado en Chile. Por eso es interesante recabar opiniones. Por ejemplo, en este caso, Miguel, empezar contigo. ¿Cómo se ve esto desde fuera? Porque yo lo que veo aquí en Chile es que el extranjero no entiende lo que ha pasado. Y lo que ha pasado, evidentemente, es que es un ataque de toda la izquierda mundial al sistema chileno. O sea, se han unido toda la izquierda del mundo para destruir el sistema chileno. No solamente la izquierda, Rusia, que nadie podría decir que es de izquierda, ha jugado un papel en financiar esto muy potente. Ha habido mucho dinero de Rusia en la revuelta. Uh-huh. Pero sí, vamos a dejar que empiece el señor de Logroño. Bien, yo me lo veía venir porque yo a Chile le tengo un cariño especial, porque fueron los únicos que aplicaron con éxito en Hispanoamérica las doctrinas de los Chicago Boys, y siempre he seguido con atención lo que estaba pasando y era consciente de la causa mapuche, era consciente de cómo la izquierda se estaba organizando. Seba me proporcionó en su día datos de la comandante Claudia, de Michelle Bachelet, entonces era consciente de que en algún momento se iba a provocar una reacción de la izquierda, y el momento que aprovecharon fue cuando perdieron el poder, porque claramente ya había habido subidas al precio del billete de metro y no había causado ningún tipo de reacción, y en cambio cuando lo hizo Piñera pues salieron todos a la calle. Y lo del Foro de Sao Paulo, pues es evidente que Maduro no podía tolerar un caso de capitalismo exitoso en Hispanoamérica, porque eso derribaba su discurso, y está claro que lo han estado financiando y que tenían interés en acabar con Chile, sobre todo porque Piñera era, dentro de Hispanoamérica, los que más estaba defendiendo intervenir militarmente en Venezuela para acabar con ese éxodo masivo de venezolanos a otros países de Hispanoamérica que están desestabilizando todo el entorno, y sabíamos que estaban infiltrando también a chavistas
en otros países y uno de estos era Chile. Y desde aquí tampoco es que haya causado desconcierto porque sabemos cómo se las gasta la izquierda. Aquí tenemos varios precedentes. Uno de ellos fue cuando Mariano Rajoy gobernó en España con mayoría absoluta, que los sindicatos de izquierda, que nunca jamás habían hecho una manifestación cuando estaba gobernando José Luis Rodríguez Zapatero, en cuanto entró el gobierno de Mariano Rajoy comenzaron a tomar las calles, porque la forma que tienen ellos de recuperar el poder cuando los datos económicos les dan la espalda porque se está generando empleo es crear crispación aprovechando todos estos tentáculos que tiene la izquierda, como son el indigenismo en este caso, y aquí como es el feminismo y el antirracismo. Aquí aprovecharon hasta que la policía intentó intervenir a un negro, un senegalés que le está dando un infarto, para hablar de racismo institucional y salir a la calle a protestar. Y tenemos también el independentismo, que ustedes lo tienen también con la causa mapuche, que reclaman crear un estado indigenista, lo cual es un total absurdo, sobre todo cuando están expropiando propiedades de chilenos que llevan allá desde el origen de la colonia. Entonces, sí que veo también que hay cierta alianza entre determinados empleados públicos con estos comunistas, que son quienes les están blanqueando, y veo también que Piñera no está siendo duro a la hora de reprimir a los antifascistas y a los comunistas. Y lo que más me preocupa del caso de Chile es el precedente que están creando. Porque si una vez la izquierda ha salido a arrasar el país, y ustedes llevan varios meses con esto, a la mínima que ellos no estén de acuerdo con alguna decisión que tome el gobierno, evidentemente van a volver a salir a la calle a causar disturbios, a causar destrozos. Y yo creo que lo que plantea el capitalismo revolucionario de organizar a la gente y plantar escala me parece no solo apropiado, sino necesario. Que si no hay una respuesta contundente de la gente ante la pasividad del gobierno, la izquierda va a acabar obteniendo el poder. Y no olvidemos que ya los bolcheviques dieron un golpe de Estado contra el gobierno legítimo y que apenas un 7% acabó imponiendo una dictadura. Y ustedes corren grave riesgo de que si no reaccionan pase lo mismo que ha pasado allí o que pasó en Cuba. Además es muy fácil manipular a la gente, como decía Ana Arendt, ¿no? Que estamos en una generación ahora que no quiere creer en la verdad. La gente se niega a creer en la verdad. Entonces dan igual las estadísticas, los números, la locura se contagia y terminas con la mitad de la población, como tenemos aquí en Chile, que no son más que monos con mano de cucharita así pidiendo, ¿no? O sea, terminas con un desenfreno total de lo que es la falta de razón y la falta de coherencia y la falta de lógica y la falta de todo, ¿no? No sé, vamos a seguir ahora si quieres con Victoria. Yo lo que creo es que lo que se está haciendo, lo que se está viendo, por lo menos a nivel desde fuera, es que en Chile ahora mismo lo que más preocupa es el populismo. O sea, ahora mismo yo no sé cómo estaría la situación anterior a toda esta situación, pero vamos, o sea, lo que cada vez que uno se pone a googlear cosas para mirar y tal, cosas de Chile, son todo frases hechas, son todo consignas facilonas, y yo no sé cómo la gente se está dejando manipular de esta manera con el nivel que había en Chile o que hay en Chile, el nivel intelectual me refiero, el nivel cultural. Entonces no sé, a mí lo que me sorprende es eso, sobre todo. Antes de que siga, le puedo corregir una cosa cortito. ¿Sí? Chile, a pesar de que es un país que ha superado ampliamente la pobreza, la desnutrición y otras cosas, es un país donde el promedio de los ciudadanos no maneja más de 1000 palabras. No es un país que tenga un nivel, digamos, intelectual mínimo. Lo que sí es que tiene una élite, una élite de empresarios que son técnicamente muy capaces, de inversionistas y de banqueros que son técnicamente muy capaces, es la banca más sólida del mundo, pero esos son una minoría. Chile se presenta mucho esto que llamaba Ayn Rand, que en el fondo son los muchos los que dependen de los pocos, no los pocos los que dependen de los muchos, que la realidad es un poquito al revés de cómo la pintan los socialistas. Porque si nosotros hiciéramos como una repartición random de las posiciones de poder en Chile, el país se volvería un desastre de inmediato. Lo que tenemos en Chile es que al país le ha ido bien y la gente ha salido de la pobreza gracias al tremendo esfuerzo y la gran capacidad de muy pocas personas muy capaces. Y eso es lo que tal vez los chilenos es lo que los chilenos no están queriendo ver, que en el fondo ellos no son artífices de su propio éxito. Entonces quieren una tajada en un pastel que no les pertenece. Porque ellos
si bien, claro, han trabajado, pero trabajarían en cualquier sistema, mientras que los que han hecho que la cosa funcione han sido una minoría de personas muy inteligentes y muy preparadas, pero tal vez políticamente analfabetas, que no han podido leer el escenario y ponerse a resguardo. Bien, respecto a lo que dijo el señor de Logroño, nombró varias cosas que me hicieron ruido, y ahora no me acuerdo de muchas, pero eso pasa porque... a ver... en Chile, Chile demuestra claramente que el capitalismo liberal, esto lo dicen los anarcocapitalistas, aunque creo que apuntan a un lado muy equivocado. El capitalismo liberal no tiene sostenibilidad en el mediano plazo. No existe la sostenibilidad del capitalismo liberal. Lo que el capitalismo se tiene que sostener a través de regímenes que sean aristocráticos y autoritarios, como lo es el de Pinochet, por ejemplo, ¿cierto? Yo por lo menos soy un pinochetista bastante conocido como tal. Creo que la irresponsabilidad natural de la mayoría de los seres humanos lo lleva siempre en situaciones de democracia y a ser representativo de otro tipo, a tironear sus sociedades hacia la miseria, a pesar de los esfuerzos de las pequeñas minorías de personas capaces. Lo que en Chile hay no es populismo en el estricto sentido politológico de la palabra, sino demagogia. Y a mí por lo menos me molesta un poco que se confundan esos dos términos. Y eso serían básicamente las cosas que quería apuntar respecto a los comentarios anteriores, aunque había más, pero ya las olvidé. Yo quería matizar que a lo que me refiero es que en Chile ha costado muy poco, o lo que se percibe desde el exterior es que ha costado muy poco tiempo, cuando en otros países, como por ejemplo en España, que un mensaje tipo los que están calando allí de extrema izquierda, ha costado mucho más tiempo que cale en la sociedad, incluso aún así ni siquiera tiene el apoyo del 100% de la sociedad. Sin embargo, en Chile ha sido como una explosión muy rápida. Eso es a lo que me refería, básicamente. Sí, la explosión ha sido rápida, pero venía gestándose desde hace tiempo, porque también hay un problema que es cierto, que es un poco lo que decía Sebastián, que el capitalismo funciona, pero funciona en lugares igual que el liberalismo, donde hay un determinado coeficiente intelectual que en Chile desgraciadamente no lo tenemos. Chile tiene un coeficiente intelectual bastante bajo, más bajo que Argentina. Estamos hablando de menos de 90, cuando para entrar en el ejército de Estados Unidos tiene que estar por arriba de 84. Estamos hablando de niveles bajos de promedio. En Europa está en 120, en 110, en 120 máximo, ¿no? En determinados lugares. Pero es mucha diferencia. O sea, lo que tienen países de Oriente con un 100% de coeficiente intelectual pueden tener más emprendedores y más producción y más iniciativa privada que un país en el cual es muy difícil competir, porque acabas teniendo que competir. ¿Y cómo compites si no tienes una mano de obra que te sirva para competir comercialmente en el mundo? Es un problema del globalismo también, ¿no? Me acordé de algo que le quería responder al señor de Logroño. Piñera no ha sido pasivo, Piñera ha sido cómplice. Él dijo que el metro subió de precio durante el gobierno de Bachelet, y eso es cierto. Y también Piñera en su gobierno anterior y en este gobierno ha subido el boleto del pasaje de metro. El asunto es que nosotros sabemos por una cuestión histórica de que en Chile el pasaje del transporte público es un tema mucho más sensible que otro. A la gente le pueden subir al doble el precio de la cerveza, al triple el precio del arroz o al cuádruple el precio de los tallarines, pero si le suben un 1% el precio del transporte, se genera mucho mayor descontento social por alguna razón que yo me cuesta mucho comprender. El punto es que ha ocurrido muchas veces en la historia de Chile. Y lo que hay que darse cuenta es que por lo mismo siempre los gobiernos han tenido el cuidado de subir los boletos del transporte durante un momento en que exista un distractor social. Se usa partidos de fútbol de alta convocatoria, noticias de otro tipo, cualquier cortina de humo para poder subir el valor del transporte sin que la mayoría se dé cuenta. Bien, ante esa situación nos encontramos con un gobierno que a sabiendas y probablemente muy a propósito realiza el alza sin ningún distractor social en una situación de tensión, en un año en el que la oposición tiene, digamos, la misión de atacarlo, en un año que había logrado evadir a la
las movilizaciones de la oposición de forma bastante hábil, y al mismo tiempo, después de eso, vemos cómo se ha sido cómplice con toda la violencia, por ejemplificar, el ministro de las culturas y las artes y el patrimonio, así se llama, es un ministerio posmoderno, el ministro de esa cartera, por ejemplo, hace poco condenó que se pintaran muros que estaban rayados con consignas para matar a Piñera, para cambiar la Constitución, para eliminar a la policía, etcétera, que se pintaran de un solo color. Él dijo que era un atentado contra la cultura que se borraran esos símbolos. Y el día de cuando se realizó el Festival de Viña, que es el festival de música más grande del continente, cientos de antifas viajaron desde Santiago hacia Viña del Mar a realizar desórdenes, y viajaron a vista y paciencia en buses contratados, a vista y paciencia de las policías, que no efectuaron ni siquiera control de identidad, ni siquiera revisión de los equipajes, etcétera, y luego estos procedieron a quemar la mitad de la ciudad de Viña del Mar, que es ciudad vecina de donde vive Daniela. Y Carabineros, teniendo la información de que esto iba a ocurrir, se le dieron órdenes de no actuar. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en Piñera, más que una pasividad, es una complicidad. Y creemos que parte importante de la clase política moderada tiene intenciones y intereses en el establecimiento de una nueva constitución, y que por eso y todo el círculo del gobierno apoya las manifestaciones y apoya la nueva constitución. Eso, así que esa era la corrección, porque no es pasividad, ha sido complicidad. El gobierno ha sido cómplice, las policías han sido las que han estado en guerra con estos grupos, pero el gobierno ha estado contra las policías y a favor de estos grupos. Bien, eso era un punto importante a tocar, y creo que le falta hablar a Gallego. Sí, hola Sebastián, placer saludarte. Lo cierto es que, bueno, aquí en España, por lo menos a mí, esta alianza de socialistas, sindicalistas, comunistas, la verdad es que por lo menos a mí, como digo, no me sorprende, ¿no? Porque en España estamos luchando contra lo mismo, ¿no? Y ya hemos luchado en el 36 contra los mismos. Contra estos. Yo tengo algunas preguntas que me gustaría saber tu opinión, y es que el valor del billete, ¿cuánto cuesta porcentualmente para el salario de una persona, ¿no? El salario medio, porcentualmente, ¿cuánto se gasta la gente, ¿no? Y luego también me da la sensación como que en Chile, desde la distancia, si me gustaría saber si tú ves una sociedad tan desigual como se intenta plantear, o se nos intenta enseñar aquí en España. Y luego también te querría preguntar por el papel de la derecha, que cuál crees que debe ser el rol desde hoy en adelante, y si crees que esta batalla se ganará en la calle. Si renuncias a la batalla de las ideas, ¿crees que la victoria está en la calle? Bien, vamos por partes, dijo Jan Trozo. A ver, ese es un dicho chileno. Primero, me preguntaba sobre cuánto vale el pasaje del metro en relación al sueldo medio. Y hay una diferencia entre el sueldo medio y la mediana de salario, ¿vale? Entonces yo diría que si nosotros vemos la mediana de salario, que está en torno a los 400.000 pesos chilenos, el pasaje de metro, que no alcanza a ser 1.000 pesos chilenos, digamos que le alcanza para 400 pasajes, considerando que la persona va a tomar alrededor de entre 60 y 70 pasajes al mes promedio. Entonces estaríamos hablando de eso, o sea, son 60 veces el 0.25% de tu sueldo. Tendría que sacar una calculadora ahora, pero es básicamente eso, en la mediana. Y en cuanto al salario medio, que es alrededor de los 700.000 pesos, estaríamos hablando de 60 a 70 veces un 700% de tu sueldo, incluso un poco menos. Esa es como la relación, digamos. Bien. Había más Luego te preguntaba por el tema de la desigualdad social, y cuál crees que es el papel de la derecha, y si crees que la batalla, vuestra lucha, se ganará en la calle. Lo siguiente es que la desigualdad en Chile se manifiesta de una forma muy distinta a la que es medible por medio de Gini u otras cosas, porque en Chile la desigualdad tanto de ingresos como de patrimonio, como de educación,
como de acceso a bienes y servicios ha disminuido de forma drástica y dramática durante los últimos 30, 40 años, y somos el país con menos desigualdad del mundo hispano, con excepción creo que de España, y uno de los países con mejores índices, o sea, con mejor progreso del tema de la desigualdad en esos ámbitos. Pero hay otra desigualdad que es la que detona más esto y que tiene más que ver con lo que a la gente le molesta, que no tiene que ver con que el otro gane más, sino que tiene que ver con que el otro se pueda salir con la suya. En Chile, ciertos apellidos, ciertas familias y ciertas fortunas pueden asesinar, pueden comprar ministerios, pueden ejercer la corrupción y nunca van a terminar en la cárcel. Mientras que personas de otras clases, por el hecho de robar una cosa pequeña, pueden estar años en la cárcel. Y esa situación es una desigualdad que la gente siente que el sistema está cargado hacia un lado, que no es lo mismo que desigualdad de ingreso o desigualdad de patrimonio, que yo tengo menos. La desigualdad que yo veo que la gente común y sobre todo la gente más decente, la gente no comunista en Chile reclama, tiene que ver con la desigualdad de trato cuando uno llega al banco y uno es hijo, uno tiene un apellido vasco, por ejemplo. En Chile los apellidos vascos significan alta sociedad. Entonces llega una persona con un apellido bajo, con muchas R's, Iturriaga, Irrigurren y no sé qué, y lo atienden de una forma y le dan más facilidades para tomar un crédito, le dan más facilidades para abrir una cuenta corriente, le dan mejores intereses para ahorrar, y a la persona que tiene un apellido extremeño o un apellido castellano, que son los apellidos de la clase baja en Chile, por muy bien que lo haya hecho en su vida y por mucho que haya mejorado sus ingresos, por mucho que haya logrado una empresarialidad mayor y todo lo demás, es visto en menos y se le ponen más problemas, digamos. Entonces, ese tipo de desigualdad es la que los chilenos resienten. Aquí hay mucho una revuelta de una clase baja que es andaluza, extremeña y en menor medida castellana contra una élite a castellano-vasca, pero principalmente vasca, que ha generado una casta, digamos, como lo diría Podemos, donde ellos se hacen favores entre ellos, se prestan plata entre ellos, un caso, y están muy aliados con colonias de eslavos y germanos, por ejemplo, los Edwards, los Kask, los Luxig, etcétera. Entonces, hace poco en Chile, hace unos 5 o 6 años, hubo un escándalo donde el Luxig le prestaba a Dávalos una cantidad increíble, exorbitante de dinero, porque Dávalos era hijo de Michelle Bachelet y le prestaba una cantidad exorbitante de dinero sin ningún respaldo, sin nada, y después habían un problema con licitaciones de suelo, bla, 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 y decían, ¿por qué este tipo puede entrar a la oficina del dueño del banco? Porque tiene cierto apellido, porque viene de la familia Bachelet o lo que sea. Entonces, ese tipo de cosas es un tipo de desigualdad que se resiente cuando un pariente mío, que es dueño que era presidente del gremio de las grandes pesqueras en Chile durante el primer gobierno de Piñera, le manda por email, los artículos textuales de una ley al ministro de Economía. Estamos hablando, y las personas normales no tienen acceso a esto, ese tipo de desigualdad. La gente siente que está en un sistema que está más corrupto de lo que parece, porque a pesar de que las personas básicamente no roban, sí se arreglan entre ellos, digamos. Entonces esa desigualdad es importante recalcar lo que existe, ha existido, ha disminuido también, pero no lo suficiente, y también se ha transparentado al punto de que ha generado mucha mayor indignación de la que habría generado en otras épocas donde estaba más oculta, a pesar de que podría haber sido mayor. O sea que en parte hay una justificación, ¿no, Sebastián? Para la protesta social, en parte hay una causa que pueda justificarse, se diría. Una parte de... O sea, yo creo que el sistema, digamos, de capitalismo autoritario de Pinochet, cuando entra en una fase neoliberal socialdemócrata con la concertación, genera ciertos mecanismos de cooperación público-privada que van a acentuar los privilegios de cierta casta que esta cierta casta había perdido con el capitalismo rajatabla autoritario y aristocrático de Pinochet, digamos, sobre todo durante el gobierno del señor Ricardo Lagos del Partido Socialista. Qué buen punto.
Qué buen punto. O sea que la izquierda es en parte la culpable de todo esto, ¿no? Es principalmente la culpable de todo. Uno de los conflictos que tenemos en este momento es el conflicto del agua. En Chile, el 98% de las personas tienen acceso al agua potable suficiente y de una de las mejores calidades de agua potable en el planeta Tierra, de los países del mundo. Estamos como entre los 50 países o 40 países con mejor agua potable, de mejor calidad, mayor pureza, pero solo el 98% de la población tiene acceso a eso. Y tú dices, bueno, en Bolivia es como el 60%, o en Argentina es como el 70%, entonces Chile tiene más acceso. Pero en Chile hay 400.000 personas, que son ese 2%, más o menos 400.000 o 300 y tantas mil personas, que no tienen acceso al agua potable, y las empresas tienen acceso a mucha agua potable para hacer, para crecer paltas o para sacar cobre. El problema, la izquierda ha hecho creer a la gente que el agua que no tienen esas personas es porque las empresas la están ocupando, cuando en realidad la concertación de partidos por la democracia, es decir, la centroizquierda, el PSOE, digamos en términos españoles, gobernó durante 20 años y no construyó ni un solo colector de agua lluvia. No construyeron los colectores de agua lluvia, por lo tanto lo que hicieron fue eliminar los necesarios aumentos de producción de agua potable para mantener el suministro tanto para el sector de las empresas como para el sector de las familias. Entonces después se genera una escasez donde se genera el conflicto, pero la escasez fue generada artificialmente por la centroizquierda. Por lo tanto, esta situación de desigualdad y también de injusticia, podríamos decirlo así, fue generado por los gobiernos democráticos de los partidos neoliberales, socialdemócratas, globalistas de la centroizquierda, y no por la Constitución, ni mucho menos por el capitalismo aristocrático autoritario de Pinochet. Y la última pregunta sobre la calle. Mira, la lucha como cultural yo creo que no es una realidad, no es una cosa que exista en plano concreto. Bien, o sea, existe una discusión sobre quién está más cerca de lo cierto. Bien, y esa discusión sobre quién está más cerca de lo cierto se mediatiza en un universo material, digamos. Podría ser en las tecnologías, Internet, lo estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? O sea, si yo renuncio a esto que llaman lucha cultural, que yo no lo llamaría así, yo le llamaría propaganda directamente, si yo renuncio a esto, entonces no estaría en este programa con ustedes, digamos. Bien, entonces hay una parte de la lucha política que tiene que ver con demostrar que tú estás más cerca de lo cierto que el otro, o incluso también hoy en día, con toda la posmodernidad, demostrar que lo cierto es importante y es más importante que los caprichos subjetivos de alguien, digamos. Y todo eso sigue vigente y tiene que seguir vigente. Ahora, ojo ahí, la lucha, comillas, cultural, tiene una necesidad, podríamos decir, voy a usar una palabra bien progre, tiene la necesidad de espacio seguro. Y no me refiero a espacio seguro a esta cosa que hacen los progresistas que van y dicen, oh, no estoy en un lugar donde me voy a sentir cómodo. No, tiene que ver con que, por ejemplo, si un estudiante chileno expresa opiniones de derecha y es agredido, ¿de qué sirvió la lucha cultural? ¿De qué sirve convencer personas de que tienen la razón si esas personas después, a la hora de tener que expresar sus ideas, no pueden porque son reprimidos por la policía paralela y por la violencia del Estado paralelo de la izquierda en la calle? Entonces, tú necesitas tener un cierto, no tal vez no total, pero un cierto control de la calle y un cierto control de los espacios públicos, de los espacios de debate, de los espacios de discusión, para poder plantear un debate. Tú no puedes partir un debate desde la posición en la que no puedes hablar porque los otros tienen el garrote. O sea, si el otro tiene un garrote, tú para poder conversar con él tienes que agarrar un garrote. Si no tienes garrote y él sí, no puedes conversar con esa persona. No hay posibilidad de diálogo, ni de debate, ni de discusión cuando una sola de las partes tiene el garrote. O botas el garrote o yo agarro el mío. Y como la izquierda es incapaz de botar el garrote, yo planteo que la derecha tiene que ganar en la calle, en el mediano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y establecer una cierta dominación del espacio público que le permita, por lo menos, discutir de igual a igual con la izquierda en los espacios públicos. Es que, por lo que yo he visto en Chile, lo que se plantea es grave. Se está planteando una abolición total de cualquier forma de autoridad, ¿no? Y esto en cualquier país es grave, porque significa que la delincuencia quedaría totalmente libre. O sea, si decimos, vamos a que desaparezca Carabineros, o sea, que desaparezca... Pero de alguna manera se plantea la autoridad de la delincuencia. Exacto, sí.
la dictadura de la anarquía total, o sea, la anarquía... Pero se plantea esto como una lucha contra el establishment, contra el poder, y los poderosos son los que aplauden a los delincuentes. En un momento entra esta facción de Antifa que se llama la primera línea, que son los que tienen ocupado, privatizado el espacio público del centro de Santiago para ellos, ¿sí? Donde privan al resto de ese espacio que es de todos, pero ellos lo privaron, por lo tanto esto es privatizado. Ellos entran al ex Congreso Nacional y están todos los políticos más importantes de la izquierda latinoamericana, de la izquierda chilena, de la izquierda española, etcétera, y los aplauden de pie a estos delincuentes que nos privaron a todos de los espacios públicos del centro de nuestra ciudad y que tienen hasta la fecha más de 4.000 carabineros hospitalizados. Ese es el tenor. Entonces es importante de recalcar que lo que está ocurriendo en Chile no es una lucha contra el poder, sino que es una lucha del poder contra sí mismo para reinventar sus métodos de opresión hacia los ciudadanos a través de una doctrina que puede ser mucho más hacia la izquierda, digamos, de lo que ya existía con el consenso neoliberal socialdemócrata de los 90. Sí, pues que si claramente los poderes públicos son cómplices de los antifas que quieren abolir la propiedad o parasitar a los demás y están capitalizando ese descontento de esa desigualdad, ¿cómo se podría decir?, institucional que comentaba Seba, pues lo lógico es que haya una reacción y que se recuperen esos espacios públicos, porque tú tienes que respetar el proyecto vital de los demás, pero evidentemente si no te están respetando a ti y te están agrediendo, la gente se tendrá que defender. Entonces lo lógico sería que... El problema es que la izquierda generalmente son personas que ni siquiera trabajan, entonces estudiantes y gente así que no tienen ningún problema en estar en la calle marchando. Y como la derecha suele ser gente que trabaja, que tiene sus negocios, pues no se posiciona tanto en el espacio público. Pero al final por mera supervivencia, porque estamos viendo cómo la inversión extranjera está huyendo, cómo hay desabastecimiento porque los transportistas no pueden hacer su trabajo, cómo atacan los negocios, lo lógico sería que los pequeños comerciantes se sumen a estos movimientos políticos que están intentando recuperar las plazas y den un apoyo por cualquier vía, sin descartar la vía violenta, porque en eso les va la vida. Yo creo que el futuro de Chile, siguiendo esta trayectoria, va a ser primero Argentina y después Venezuela. Y de hecho hay personajes como Camila Vallejo, que yo creo que es conocida en todo el panorama hispanoparlante, que están ganando, gracias a la inoperancia del gobierno de Piñera, pues bastante peso. Y yo no sé hasta qué punto Antonio Cast es una alternativa a lo que es actualmente Piñera, que eso no lo es, ¿no? Pero desde luego yo creo que es la izquierda quien va a capitalizar todo esto y quien se va a hacer con el poder. Yo creo que si otras elecciones, una izquierda muy radical va a ser la que va a gobernar, una izquierda alineada con Maduro, con el huido Evo Morales y con Nicaragua. Hay que ver cómo sale el resultado del referéndum que viene ahora, ¿no? Porque ahí se va a determinar mucho. Si gana el no, que es lo que yo creo, se va a poner más violenta la cosa, pero por lo menos va a dar una señal de mayor estabilidad en general, todo lo que es Chile. No sé si Sebastián está de acuerdo con esto. Yo creo que no va a haber plebiscito, Daniela. O sea, en Chile se realiza una prueba todos los años para seleccionar qué alumnos de la secundaria pueden ingresar a la universidad y qué alumnos no, y esa prueba fue imposible de realizar producto de la violencia política. Tenemos que entender que en esta guerra fría, tres bandos que se está peleando hoy en día en el mundo, donde uno de los bandos, ¿no es cierto?, sería China, cuya presencia en América Latina es el chavismo, y el otro bando, ¿no es cierto?, son la derecha, Estados Unidos, Brasil, Italia, Hungría, Polonia, ustedes saben, y el otro bando sería el progresismo globalista, donde está Piñera y sus amigos Macron, Trudeau, etcétera. Lo que nosotros observamos es que los únicos que les interesa verdaderamente que el plebiscito se realice son al progresismo globalista. La izquierda del chavismo, que son la sucursal del imperio chino en nuestra parte del mundo, quieren
directamente hacer una revolución y pasar a asambleas constituyentes, a asambleas y luego construir una constitución a través de asamblea constituyente, con poderes plenos, etcétera, y no un cambio constitucional institucional, sino una quiebra institucional total para establecer una nueva constitución. Y los sectores que votan rechazo, que votan no a la nueva constitución, tampoco están conformes con que se realice el plebiscito, porque se plantea que ese plebiscito se realizó a través de un chantaje violento. Entonces, como existen al menos 2/3 de la población que no desean que se realice el plebiscito, y uno de esos 2/3 de la población es extremadamente violento y ya impidió la realización de una prueba de selección para la universidad, entonces lo más probable es que ese plebiscito no se lleve a cabo, o se lleve a cabo con dudosa legitimidad, dado que van a haber urnas quemadas, votos que van a salir volando por la ventana de las casas de votación, etcétera. Ese es mi pronóstico. Seguro, sí. Sí, eso seguro. No sé, ¿alguna cosa más, Victoria? ¿Alguna pregunta más para Seba? Que sí. Podemos tenerlo. Por cierto, Seba, estaría bueno que estés más veces con nosotros, que nos visites de vez en cuando, aunque sea para otros temas también, no necesariamente para hablar de la política local. Victoria, perdón, sigue. No, que si, ¿cuál va a ser la solución a todo este conflicto que está sucediendo ahora? ¿Cuál cree él que va a ser lo que va a pasar? Yo creo que la respuesta ahora es intensificar el conflicto a nivel de lo que va a ser las peleas en la calle, y al mismo tiempo intensificar, ¿no es cierto?, la reverberancia o la resonancia de un clamor popular bastante amplio en la población chilena por la intervención del almirante Leiva, que estaría, dicen la copucha política, la intriga política, dicen que estaría planificando, ¿no es cierto?, una intervención de las Fuerzas Armadas en el poder político y acabar con toda la situación que está ocurriendo. Y ambas son los caminos para solucionar este problema. Primero, intensificar la guerra civil, porque el enemigo, podríamos decir, por lo menos el mío, porque ustedes saben en qué bando estoy, se está sirviendo de una cierta calma para ocupar aún más espacio, digamos. Mientras que, sí, entonces nosotros tenemos que, obviamente, ir a quitarles la calma y recuperar espacio. Y eso podría desencadenar una guerra civil ya a un nivel más alto de intensidad, que podría, obviamente, desenredar este conflicto. Tenemos personas que se están enfrentando con palos, y yo creo que va a llegar el momento, en el mediano plazo, en el que nos enfrentemos con fusiles. No es lo deseable, es una salida de la situación. Y la otra salida de la situación es que, claro, las Fuerzas Armadas, a través del almirante Leiva de la Armada, decidan intervenir, como lo han hecho los militares y los marinos en Chile cada 40 años, desde antes de la independencia, desde la época cuando los gobernadores que mandaba el rey se ponían pacifistas y los mapuches quemaban todo. Los caudillos militares del tercio de Arauco tenían que tomar el poder y frenar la ofensiva de indígenas, y eso siguió ocurriendo después durante el siglo XIX con otros matices, y en el siglo XX con el matiz del comunismo, y la última fue Pinochet hace 46 años, y lo más probable es que por este asunto cíclico, que probablemente tiene que ver con esta birracialidad del pueblo chileno y biculturalidad del pueblo chileno, donde está esta cultura europea y esta cultura indígena, probablemente el ciclo tenga que cumplirse como se ha cumplido siempre, que es la opción que a mí menos me gusta, digamos. O sea, a mí la opción que más me gusta es que la parte de los chilenos que son trabajadores decentes y desean seguir viviendo en una sociedad civilizada y occidental sean capaces de dejar de depender de las Fuerzas Armadas para neutralizar a la izquierda. Y eso se solucionaría, obviamente, con una guerra civil más civil. Pero si los marinos toman el poder, obviamente la solución sería más rápida, pero generaría un nuevo ciclo de 40 años en lo que en el próximo mitad de siglo mis hijos o mis nietos estén conversando con sus hijos o sus nietos sobre exactamente el mismo problema. Por lo tanto, yo creo que una solución definitiva es que, digamos, la derecha deje de estar dependiente de las Fuerzas Armadas para defenderse. Ahora, la salida esta, que a mí no me gusta, es en este momento la más probable, y se ve como el almirante Leiva ya ha hecho algunos movimientos
que demuestran que está quitándole el piso a la legitimidad del gobierno de Sebastián Piñera y del Estado como está conformado en este momento. Así que vemos como eso podría desencadenar un pronunciamiento militar, como le decimos en este caso, un pronunciamiento de la Armada, que acabaría con el ciclo democrático, por decirlo así, y comenzaría y volvería a un ciclo autoritario que a Chile le hace muy bien. Chile es un país que funciona muy bien y que es mucho más libre cuando es autoritario que cuando es liberal. Y vendría este almirante que además es de ideas conservadoras bastante claras. Respecto al tema de José Antonio Kast, que dijeron por ahí que podía ser una opción y yo dice que no, es que José Antonio Kast tiene esta patología que tiene cierta derecha chilena que les gusta perder. Sienten que son buenos cuando pierden. Entonces, por nombrar una anécdota, el año antepasado a José Antonio Kast lo golpearon en una universidad, los izquierdistas. Habían chicos de capitalismo revolucionario que se ofrecieron a defenderlo y protegerlo, y él se negó a que lo protegieran y lo defendieran, porque para él era como virtuoso recibir estos golpes y estos escupitajos. Entonces hay una derecha que le gusta perder, que le gusta que le peguen, que le gusta ser víctima, y que José Antonio Kast la representa completamente con el hecho de que todas las personas que tenían alguna voluntad de triunfo o de victoria, tanto en el plano cultural como en el plano de la calle, han sido expulsadas de su movimiento, han sido expulsados de su partido político. Por lo tanto, yo creo que claramente no es una salida, porque en un gobierno de José Antonio Kast, a José Antonio Kast le encantaría que siguieran quemando todo para decir, mira cómo queman todo, ellos son malos y yo soy bueno. Y eso es una tontera, es una estupidez gigante. Entonces no es una opción. Las opciones son Leiva, golpe de Estado o guerra civil abierta entre civiles. A mí me gusta más la segunda. No pensando en el corto plazo, porque obviamente moriría mucha gente. Yo estimo que cerca de 400.000 personas morirían. Pero sí, para el largo plazo, para tener un Chile que rompa con este ciclo en el que las Fuerzas Armadas tienen que hacerse con el poder cada 40 años para poner orden. Uh-huh. Bueno, un poco... Hablaríamos de una chilenidad que deja de asociar su decencia con su pacifismo y empieza a entender que tiene que hacerse responsable de su necesidad de suprimir a los malvados cada cierta cantidad de tiempo. Sí. Y el paralelismo con España es interesante en eso, porque ahora Chile es como la España de los 30, ¿no? Se queman iglesias, pasa lo mismo que estaba pasando en España en los 30, que como dice Ray Dalio, hemos vuelto a los 30 en ciclos económicos. Parece que le ha tocado a Chile un poco cumplir el papel ese de la polarización, del guerra civilismo, ¿no? Del guerra civilismo extremo, porque es una cuestión también española. No sé, Iván, es tu turno por si quieres hacerle alguna pregunta más a Seba. No, yo simplemente, a ver, los que me conocéis un poco, yo siempre defiendo que el ser humano llega así a la libertad a través de la violencia, ¿no? Y simplemente decir que para mí, cada vez que el Foro de Sao Paulo llega a un gobierno, llega al poder de un país, yo personalmente me lo tomo como una derrota y esperemos que esto no sea así con Chile. Sí, yo creo que sí, por esta vez hemos dicho todo, vamos a estar atentos a lo que ocurra, ¿no? Porque es eso, es el tema. Estamos como en el frente de guerra, digamos, ¿no, Sebastián? Aquí yo lo que veo Valparaíso es que es una ciudad en manos ya tomada por la locura, ¿no? Ya no diría del comunismo. Cuando hablamos de comunismo hablamos de a lo mejor una cosa que puede sonar hasta más ordenada, ¿no? Me gustaría si es que lo llegaran a ver, mandar un saludo a todos aquellos soldados que están en las líneas enemigas, están tras las líneas enemigas y están siendo y están dando una pelea increíble en ciudades como Valparaíso, acá en Santiago Centro, en distintas poblaciones de la capital, donde la resistencia que ejercen es memorable. Nombraba hace poco, no sé si dentro del programa o fuera, no sé si fue antes de que entráramos al aire, a este chico de mi movimiento que se enfrentó solo a un grupo de Antifa en Valparaíso, en territorio enemigo, y es un chico de 16 años. Entonces yo quiero aplaudir la valentía de los que hasta ahora pocos, dentro de muchos, porque dentro de toda la derecha, que en Chile es la mitad del país, pocos han decidido luchar, y los pocos que han decidido luchar lo están haciendo con una valentía increíble. Son seres humanos que son, podríamos decir, superiores en un sentido moral increíble, y quiero que sigan dando esta pelea en todos los frentes.
y agradecer también al movimiento Aún Tenemos Patria, que él se sumió con nosotros para formar lo que se llama Vanguardia, que son los grupos que estamos defendiendo a los manifestantes de derecha en las calles de Santiago, y lo vamos a seguir haciendo, y que vamos a recuperar, y un mensaje para los antifas, que se cuiden y que se escondan, porque las armas están, y las armas no las tiene solamente la Armada o el Ejército, también las tenemos nosotros. Y si la violencia aumenta, ellos van a caer y va a ser bastante sanguinario el asunto. Así que mejor córtenla, mejor paren, porque no van a ganar. En Chile nunca han ganado y no toca que ganen. Toca que pierdan y ustedes van a elegir la cantidad de sangre que se va a derramar según cuánto estén dispuestos a avanzar en su tontería. Gran consejo. Pero no olvidemos que a veces la población, a veces estamos sobrepoblados y mucha gente se vuelven locos, y gente que a lo mejor en un momento dado tendrían que ir a una guerra en otro país, los tienes aquí y te arman la guerra aquí. Que son un poco, digamos, el descarte, ¿no? O sea, estamos hablando casi de descarte humano, ¿no? Gente que en sociedades antiguas, paganas, se los mandaba a una guerra lejos para que los maten. Bueno, si vamos a hacer un turno de palabras último, yo tengo que darle la razón a Sebas en 3 cosas. La primera, que el liberalismo carece de mecanismos para limitar ese estado e impedir que siga creciendo, asumiendo más competencias y que se formen estas oligarquías de familias que se apoyan entre ellos. La segunda, que estar acomplejados me parece un error absoluto, porque demostrar que tú eres el bueno y cederle espacio a los otros para que luego hagan lo que les dé la gana, lo único que sirve es para que se hagan con el poder y que tú pierdas por incomparecencia, porque ni siquiera te has dignado a dar la batalla. Y la tercera, es que la democracia claramente es un tabú, no se puede hablar de ello, no se puede criticar, es un tótem posmoderno, pero claramente no funciona, porque al final la mayoría es manipulable, con hacerte con los medios de comunicación ya lo tienes, y legitima que se cometan varias barbaridades, y lo estamos viendo. Entonces Chile demuestra que es un fracaso y que es un modelo que por lo menos en los países hispanos no funciona, no está funcionando en España, no ha funcionado en Venezuela, y se ve que en Chile, que era el único ejemplo, a lo mejor porque Pinochet hizo un buen trabajo, el único país que estaba funcionando, tampoco ha funcionado, con lo cual yo creo que deberíamos replantearnos seriamente si la mayoría siempre tiene razón, que yo adelanto que no, y eso sería lo que me gustaría a mí decir. El liberalismo ahí falla porque da mucha libertad al que en realidad no quiere libertad. O sea, si le das la libertad, va a ser libertad para vengarse, va a ser libertad para atacarte, o sea, libertad en contra tuya, ¿no? Es otra concepción de libertad. Iván, el gallego despotricando. No, está perfecto. Para mí ha sido un gustazo escuchar a Sebastián y le mando ánimos desde aquí. Y que siga adelante con lo que está haciendo, porque lo que está haciendo es una labor increíble, admirable. Salvando el país, exacto, o intentándolo por lo menos, ¿no? Ver que si se hunde, ponerle el tapón porque se está hundiendo el barco, intentar ponerle el tapón lo antes posible antes de que nos ahoguemos todos. Los increíbles son los chicos que trabajan conmigo. Yo la verdad es que soy un incompetente, incapaz de mantener mi pieza ordenada, y lo único que he hecho ha sido decirle, darle ser capaz de mostrar mi cara y decir, miren, yo quiero esto, esto y esto, y eso logró generar, digamos, podríamos decir poniéndolo en términos sexuales, una salida del armario masiva de personas que piensan así, y que tal vez no se había ocurrido si yo no hubiera puesto esa chispa, pero la verdad es que ellos son los increíbles que están poniendo con mucho coraje su trabajo, su fuerza y su capacidad a disposición de la patria y a disposición de los valores más importantes como la familia, la propiedad privada, la vida, etcétera. Sí, y tú, Sebastián, tú mismo sigues siendo un gran referente para todo lo que es tanto en YouTube, la derecha chilena, tanto en YouTube, todos los youtubers, sigue siendo un referente y una fuente de inspiración para todos los youtubers de la derecha acá en Chile. Y eso también es muy lindo verlo, que estás ahí de los que más la ha peleado, ¿no? En fin, nos despedimos. Chao. Chao, chao. Hasta luego.